Hola, el objetivo de este video es tratar de explicar la dieta cetogénica y la dieta baja en carbohidratos y sus beneficios. Es complementario al texto y bueno, toda esta información no intenta reemplazar la consulta médica. Recuerden que la dieta es tan importante como un medicamento, o sea, deben consultar a su médico de cabecera antes de decidir cualquier tipo de dieta, porque las dietas deben ser individualizadas y pueden variar según el paciente. Para entender los fundamentos de esta dieta tenemos que remitirnos al periodo paleolítico. En toda nuestra evolución como especie, el 99.5% del tiempo ocurrió en este periodo que es el paleolítico, 99.5% de nuestra evolución como especie. El periodo se caracterizaba por la abundante presencia de animales y la capacidad del ser humano para cazar, por lo cual la carne era muy abundante. No existía la agricultura y no había tampoco mucha fruta disponible o frutas silvestres, porque era un periodo de mucho frío, nieve, entonces el alimento fundamental eran las carnes y los huevos. Este tipo de nutrientes elevan muy poco los niveles de azúcar en sangre y hacen que el combustible principal sea los cuerpos cetónicos, sea las grasas. Entonces imagínense que si tanto tiempo hemos estado en este periodo como especie, nuestro sistema está diseñado para funcionar fundamentalmente con este tipo de combustible y no con los carbohidratos, que elevan a niveles nunca vistos en este tiempo el azúcar en sangre. De hecho, los pioneros en la medicina, las primeras dietas que se ofrecieron, tenían una base advirtieron que la dieta baja en carbohidratos era una opción, ¿no? Una vez que surgió la agricultura, surgió el acceso más libre a harinas, a azúcares y la obesidad. Entonces, uno de los que los descubrió, uno de los primeros, fue William Banting, que descubrió un tipo de dieta o describió un tipo de dieta o promocionó más bien un tipo de dieta que era baja en carbohidratos con muchos beneficios, y fue una dieta la que más se recomendó durante mucho tiempo en la medicina. Otra persona para nombrar es Weston Price, que era un odontólogo canadiense norteamericano, que describió las diferentes culturas y el estado de salud de diferentes tribus en el mundo, y pudo observar que las tribus que se mantenían con una dieta tradicional de carne, huevos, como los Masái o los Inuit, tenían muy buena salud, no existía enfermedad dental. Era dentista Weston Price. Describió que no había problemas dentales, ni cánceres, ni obesidad, ni enfermedades, y cuando estas tribus eran incorporadas a la sociedad y tenían más acceso al alimento de la civilización, digamos, empezaban a tener estos problemas de salud, diabetes, obesidad, caries, etc. Otro médico que ha promocionado mucho el peligro de los carbohidratos es John Judkin, que es más reciente, en el siglo XX. Este es un libro muy recomendable del Dr. John Judkin, donde describe la peligrosidad que tiene el azúcar en la salud, ¿no? Y los carbohidratos en general. Bueno, pero no todos opinaban igual, y creo que el que más influyó en que nuestra pirámide nutricional esté en su base predominantemente representada por carbohidratos es este norteamericano, el doctor Ansel Keys. Ansel Keys relacionó la arteriosclerosis coronaria, que empezaba a incrementarse en la sociedad, y la enfermedad cardiovascular con la ingesta de grasa, cuando en realidad el ser humano venía incorporando grasa durante toda su historia. Lo más común era comer la grasa y las vísceras de los animales, por ejemplo, era algo
habitual. O sea, la grasa era parte habitual de la dieta. Pero Anselkis relacionó la arteriosclerosis coronaria, por ejemplo, con la ingesta de grasa. Y se demonizaron las grasas, se recomendó mucho la ingesta de carbohidratos y es algo que se mantiene hasta nuestros días. El problema fue bastante conveniente para la historia económica de su país, que es Estados Unidos, era la época de Nixon, y al Estado le pareció bastante bien que los americanos se alimentaran con comida más económica, como era la comida rica en harinas, porque había un momento de mucha inflación por la guerra de Vietnam, etc. Entonces se aceptó y prendió. Además es muy pro industria el consumo de carbohidratos, por eso prendió mucho la idea de Anselkis y tenemos hasta nuestros días la famosa pirámide nutricional, donde la base son carbohidratos, ¿no? El problema que tienen los carbohidratos es que incrementan a niveles que nunca han existido en la evolución los niveles de azúcar en sangre. Cuando uno consume todo este tipo de alimentos, son muy adictivos. El metabolismo, en vez de ser en base a las grasas, o sea, cuando uno tiene un metabolismo basado en grasas, en el consumo de grasas, y el combustible son los cuerpos cetónicos, eso es un tipo de energía que es muy estable, que no tiene picos y valles y no genera compulsión ni adicción. Los carbohidratos, cuando uno ingiere muchos carbohidratos, depende más del metabolismo del azúcar, y esto depende mucho de la ingesta del azúcar. Entonces empezamos a tener ansiedad por mantener los niveles de azúcar, por comer más, no genera saciedad y genera un mecanismo de recompensa en el sistema nervioso que nos hace adictos a este tipo de alimentos. A su vez, los niveles de azúcar se elevan muchísimo cuando uno incorpora carbohidratos a la dieta, ¿sí? Fíjense el pico que hace de glucemia después de incorporar carbohidratos comparado con las proteínas o las grasas, que prácticamente no cambian los niveles de glucemia en el individuo que las ingiere. El tema de ingerir tantos carbohidratos es que el organismo se defiende de eso produciendo insulina y manteniendo así los niveles de glucemia. El problema es que cada vez necesita producir más insulina y no todos los individuos toleran bien este proceso. Hay gente que lo puede compensar durante muchos años, pero acá vemos cómo cuando la insulina uno empieza a generar una resistencia a la insulina, o sea, la cantidad de insulina se incrementa, luego no es útil esa insulina porque no ayuda a introducir el azúcar dentro de las células, y eso genera la diabetes. Entonces, fíjense tan lógico el mecanismo, y lo más sencillo es quitar los carbohidratos. Ahora, si nosotros ofrecemos una dieta o recomendamos una dieta con el 50% de carbohidratos, este círculo vicioso nunca se rompe. Y luego de la incorporación de esta nueva pirámide nutricional, la epidemia de obesidad cada vez es mayor, cada vez hay más obesos, y es algo que parece que no tiene freno. Esto genera diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etc. Los niveles también trastornos neurológicos, Alzheimer, Parkinson, están en ascenso. Y si tenemos en cuenta, hilamos un poquito más fino y vemos lo que se describe como el síndrome metabólico, que consiste en determinados niveles de presión arterial, triglicéridos en sangre elevados, el HDL colesterol bajo, los niveles de glucemia no dentro de diabetes, pero en ayunas de 100, y el perímetro cervical. Esos son los criterios de síndrome metabólico. Creo que, no sé, la población que está encuadrado dentro de este síndrome, que después puede desencadenar una diabetes, la cantidad de población es enorme. Es difícil, creo, encontrar una persona que no entre en estos parámetros.
Los carbohidratos además tienen otra característica. Hagamos un breve raconto de los nutrientes. Recordemos que hay macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Los micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, esos son los nutrientes. Pero hay nutrientes que son esenciales. Recuerden, determinados aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. ¿Qué quiere decir que son esenciales? Que el cuerpo los necesita porque no los puede producir. Y si no los incorporamos, seguramente vamos a tener algún problema en el metabolismo. Fíjense que los carbohidratos no representan ningún nutriente esencial, o sea que perfectamente podemos prescindir de los carbohidratos sin tener ningún problema de salud. Incluso, si nosotros incorporamos muchos carbohidratos en la dieta, vamos a comer menos de los otros nutrientes que sí son esenciales. Si comemos mucho harinas, polenta, dulces, vamos a comer menos carne, huevos, lácteos, que sí tienen nutrientes esenciales. Entonces vamos a terminar con una obesidad y una malnutrición a consecuencia de ese tipo de dieta. Además, muchos nutrientes de este tipo pueden generar, como la harina, por el gluten que contiene, que es una proteína que no todos lo toleran bien. El extremo es la enfermedad celíaca, pero hay personas que son intolerantes al gluten. El gluten es una proteína que puede afectar la permeabilidad intestinal y generar lo que se denomina el intestino permeable y facilitar que ciertos antígenos ingresen en la circulación y favorecer las enfermedades autoinmunes. Esto es otro de los problemas a tener en cuenta, y otro de los beneficios de reducir los carbohidratos. Si reducimos las harinas, la exposición al gluten, ¿no es cierto?, es mucho menor. Acá tenemos el intestino permeable que genera el gluten en algunas personas. Entonces, una buena opción es esta pirámide distinta, que es la pirámide cetogénica, donde se minimiza la ingesta de carbohidratos y se ingieren más grasas y proteínas. Hay diversos niveles de dieta cetogénica, o sea, de reducción en la cantidad de carbohidratos que nosotros queremos lograr. Digamos que una dieta liberal, baja en carbohidratos, es debajo de los 100 gramos por día, moderada 50, y la cetogénica, que es la más efectiva, la que se recomienda, por ejemplo, a los diabéticos que queremos quitar su medicación, es debajo de 20 gramos de carbohidratos por día. En cuanto a los alimentos a recomendar, lógicamente todas las carnes son prácticamente nulo la cantidad de carbohidratos en cualquier tipo de carne, pescado, pollo, el aceite de oliva, la manteca, el coco, la crema doble, la crema con mayor tenor graso, los huevos, palta, quesos, aceitunas. Todo este tipo de sustancias generan mucha saciedad, son de un alto contenido en grasa y no elevan el azúcar en sangre y tienen abundantes nutrientes. En cuanto a las verduras y frutas, se recomiendan las que crecen de la tierra hacia arriba. Acá vemos ese número representa la cantidad de carbohidratos en gramos, los gramos de carbohidratos en 100 gramos del producto. O sea, aquí vemos, por ejemplo, la palta, que tenemos en 100 gramos de palta 2 gramos de carbohidratos, ¿sí? El pepino, todas las verduras que crecen de la tierra hacia arriba tienen menor carga de carbohidratos. Hay que elegirlas y tratar de evitar las que crecen de la tierra hacia abajo, la papa, la batata, que tienen gran contenido de almidón, cebolla, elevan mucho el azúcar en sangre. En cuanto a las frutas tienen un alto contenido de azúcar, la mayoría, la banana, la manzana, por ejemplo. Debemos tratar de reducir la cantidad de frutas. Recordemos que en el periodo paleolítico prácticamente no había frutas y por supuesto que no había la cantidad de frutas y las frutas que existen en nuestros días están genéticamente modificadas y tienen una carga de azúcar enorme. Entonces no se puede comparar una banana
salvaje, que prácticamente era incomible, a la banana que tenemos hoy en día, que tiene una carga de azúcar gigante. Hay algunas frutas que se pueden consumir, por ejemplo, la frutilla, los arándanos, las frambuesas. Estos alimentos tienen menor carga glucídica, se lo pueden acompañar de crema, por ejemplo, para que den más saciedad. Pero no hay que excederse tampoco con las frutas, y hay que contabilizar en este tipo de dieta la cantidad de carbohidratos que vamos ingiriendo, para no pasarnos de 20 carbohidratos si queremos hacer 20 gramos por día, si queremos hacerlo 30, si queremos hacer una dieta cetogénica estricta. En cuanto a las bebidas, favorecer las bebidas que tienen poco contenido de azúcar, ¿sí? Por ejemplo, el champán, el vino tinto, el vino blanco, evitar, por ejemplo, la cerveza o ciertos tragos con mucha cantidad de azúcar. Cuando nosotros dejamos de consumir alimentos, después de 12 horas aproximadamente, se agotan nuestras reservas de azúcar. Si comemos alimentos con carbohidratos incluso, después de 12 horas se agotan nuestras reservas y empezamos a necesitar el combustible de las grasas, y empezamos a degradar la grasa corporal para utilizarla como combustible. Ahí se producen los cuerpos cetónicos. Inclusive puede haber cuerpos cetónicos después de una noche de sueño, con un ayuno de 10, 12 horas de dormir una noche, ya podemos tener muchas personas cuerpos cetónicos en sangre. Y el objetivo es tratar de hacer más persistente esta presencia de los cuerpos cetónicos, y que se conviertan los cuerpos cetónicos en el combustible principal. Se han descrito innumerables beneficios de tener cuerpos cetónicos en circulación, tantos cognitivos, como nos preparan al cerebro para acechar una presa, por ejemplo, mejoran la curación de las infecciones, la curación de las heridas posquirúrgicas, hace que las células tumorales crezcan más lentamente, entre otros beneficios, y además mantiene los niveles de glucemia muy bajos, y es fisiológico. Este sería una cetosis fisiológica, hasta 3 milimol/litro, incluso si hacemos ejercicio o ayuno puede incrementarse aún más, no más de 5. Son raras las personas que no puedan hacer esta dieta. En general tienen que ver con procesos agudos, graves, como una pancreatitis o un proceso quirúrgico, cosas bastante excepcionales, y algunos síndromes metabólicos congénitos que se adjuntan en el texto, que también son muy poco frecuentes y en general se diagnostican a una edad temprana. Hay otras condiciones en las que hay que tener especial cuidado con este tipo de dieta, que puede ser, por ejemplo, el embarazo, en el cual la dieta no debe ser muy estricta, no debemos restringir mucho la cantidad de carbohidratos, no se recomienda reducirlos a más de 50 gramos por día. También pacientes que, por ejemplo, tienen diabetes pueden necesitar un tratamiento especial antes de seguir esta dieta, sobre todo por la hipoglucemia, pueden requerir cambios en la medicación. Pacientes con enfermedades renales que están al borde de la diálisis hacen dietas bajas en proteínas, por lo cual este tipo de dieta no estaría indicada o debe ser administrada con mucha cautela. También pacientes con cálculos renales a consecuencia de ácido úrico o antecedentes de gota también pueden necesitar algún tipo de tratamiento especial. No quiere decir que no puedan recibir la dieta, sino que deben hacerlo con precaución, y lógicamente, como dijimos al principio, siempre es bueno la supervisión del médico, o es necesaria la supervisión del médico ante cualquier dieta. Sí hay síntomas comunes cuando se inicia esta dieta, que se denominan keto-flu o gripe por dieta cetogénica, que consisten en cansancio, dolor de cabeza, malestar, falta de energía. Esto en general tiene que ver con la adaptación que tenemos a los niveles de azúcar en sangre elevados, y el suprimirlos o el reducir drásticamente los carbohidratos en la dieta pueden generar estos trastornos, que en general
duran un tiempo breve, puede haber calambres también, y después se superan. Habitualmente son algunas semanas y después el paciente se siente mucho mejor y desaparecen estos síntomas. A veces sirve suplementar la dieta con algún aporte de magnesio o de sales para evitar o paliar estos síntomas transitorios. Un complemento muy bueno para la dieta cetogénica es el ayuno intermitente, que consiste en restringir los horarios en los que se come a algunas horas al día. Por ejemplo, no hacer comidas cada 3 horas, sino tratar de comer 1 o 2 veces por día. Estirar los periodos de ayuno en los cuales no se incorpora ningún tipo de alimento. Esto es una estrategia que puede ser usada sola o en combinación con la dieta cetogénica porque van en la misma línea. En general hay algunos pacientes que toleran mejor el ayuno si inician una dieta cetogénica primero y después el ayuno intermitente. Pero es una estrategia muy útil combinar el ayuno intermitente con la dieta cetogénica.